Que Dios te bendiga, amado amigo y hermano, y gracias por estar nuevamente con nosotros en este video tan especial, preparado con mucho amor para ti, a través de tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. 3 enseñanzas muy importantes, entre muchas más, recibiremos hoy con el desarrollo de este tema. Por ejemplo, vamos a conocer cuál es el peor de los conflictos. ¿Qué significado tiene el rendirse plenamente a Dios? Y también, ¿cuáles son las cosas que son abominaciones ante los ojos de nuestro Creador? Sin duda, será un momento muy especial, un momento de gran bendición para que este video tú lo puedas compartir con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia o con cualquiera de tus contactos en redes sociales que tú creas que necesite la bendición de escuchar la palabra de Dios. En este momento le doy paso a nuestro amigo, hermano y evangelista Will Morán, parte del staff de este ministerio, tu ministerio amigo Verdad Adventista. El nombre del tema: rendición total al Señor. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Tengan feliz sábado, hermanos. Espero que la semana ha sido llevadera. Estamos contentos de ver a la hermana Rosa María, a la hermana Victoria también, y a todos los demás. ¿Verdad? Nos alegra que estén acá. En el mundo ahora hay una cantidad de guerras, de conflictos, que son de todo tipo. Y claro, ya usted pone un noticiero y las noticias hablan de, es increíble, ¿no?, de un montón de cosas que le infunden temor, miedo a la gente. Hay bastante gente viviendo ahora con una psicosis, una inquietud, una paranoia terrible, ¿no? Porque ciertamente el planeta ha llegado, la sociedad humana ha llegado a un estado que parece que no soporta más. Y por supuesto, por eso es que la palabra de Dios dice que la tierra misma está con dolores de parto, ¿no? Ahora bien, hermanos, si a usted le preguntara cuál es el peor de todos los conflictos, ¿cuál diría usted que es? Y yo sé que un montón de gente estaría pensando en el conflicto de Rusia con Ucrania, que en realidad es contra la OTAN, o el conflicto de Israel con Palestina, con Gaza especialmente, o el conflicto de los Estados Unidos con China, o toda esa cantidad de conflictos que hay en el continente africano, los conflictos que hay en el interno de los países, por ejemplo en Colombia, que nunca termina, etcétera, ¿no? Conflictos de los cárteles de la droga en México. Es terrible, pero debemos de entender lo siguiente: ninguno de todos esos es el peor de los conflictos, ninguno de esos. El peor de los conflictos es el conflicto en el que nos encontramos cada uno de nosotros. Es el conflicto entre el ser humano y Dios. En otras palabras, puede ser el conflicto entre usted y Dios, entre yo y Dios. Es el peor de todos los conflictos, porque ciertamente ninguno de los otros conflictos le puede impedir a usted entrar en la vida eterna, pero este conflicto, este sí le puede impedir.
Claro, es un conflicto que vivimos todos los días, que todos los días tenemos que ganar batallas y que eventualmente debemos de conseguir la victoria final. Es un conflicto que tiene miles de años, y quisiera que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 10. Génesis, el capítulo 10 y el verso 9. Bueno, leamos el 8 también, y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y hermanos, bendito sea Dios que no tenemos una sola versión de la Biblia, tenemos varias, porque el texto aquí que acabo de leer en la Reina Valera del 60 no pinta el cuadro más exacto, porque aquí dice poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová, y eso no describe con exactitud lo que está detrás del texto. Y claro, la mayoría de las versiones tampoco lo hacen, pero hay una que sí recoge el significado más cercano al original. Es la versión de la Biblia textual número 4. Se lo voy a leer como dice ahí. Dice, hablando de Nimrod, por supuesto, dice: este era intrépido cazador. Y ahora note la diferencia. Enfrentado a Adonai Elohim. Enfrentado. Esa es la palabra que en la otra dice delante. Hay otras versiones que dicen ante. Es el significado más cercano al original. El original es una palabra hebrea, es panim. En este contexto es enfrentado. Y entonces el texto dice: este era intrépido cazador, enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Y hermanos, Nimrod fue el fundador de Babel. Por eso Babel es símbolo de ¿qué? De enfrentamiento con Dios. Babilonia. Y todo aquel que se mantiene en la misma condición de Nimrod, enfrentado con Dios, simple y sencillamente está respirando ¿qué? El espíritu de Babilonia, el espíritu de Nimrod. Y esta es la razón por la cual el Señor, allá en Apocalipsis, en el capítulo 18 y en el verso 4, nos dice: salgan de Babilonia, porque nadie puede
ser partícipe del reino de los cielos con el espíritu de Babilonia. Y el espíritu de Babilonia es el espíritu de enfrentamiento con Dios. Necesitamos renunciar a ese espíritu de enfrentamiento con el Señor. Este espíritu comenzó, por supuesto, en el cielo, llegó a la tierra y se desarrolló a partir de Adán, de Eva, y ahora pareciera que domina el mundo. Sin embargo, es posible sobreponerse a él. Hechos, capítulo 9. A veces podemos estar enfrentados con el Señor y no darnos cuenta. Por eso necesitamos pasar por algunas experiencias que nos lo muestren. Este fue el caso de Saulo. Leemos en el capítulo 9, verso 3 en adelante, y dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es interesante, el Señor le dice a Saulo: dura cosa es que te estés enfrentando conmigo. Eso es lo que le dice. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, es ahí cuando se acaba el enfrentamiento. Hoy hemos cantado: Salvador, a ti me rindo. Y la pregunta que nosotros, cada uno debe de hacerse es: ¿me he rendido de verdad? ¿Qué hace una persona cuando se rinde? De seguro han visto alguna película de guerra o de cualquier cosa de esas, ¿no? ¿Y qué hace un soldado cuando se rinde? Si es que lo primero que hace es tirar el fusil, deshacerse del arma y levantar las manos y decir: aquí estoy. Y quedar sujeto a la voluntad del que lo ha capturado. Y eso es rendirse. Y eso es lo que Saulo hizo acá. El orgulloso fariseo perseguidor ahora
que estaba enfrentado con Dios, pero él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Hermano, nosotros podemos estar así. Pero el Señor es maravilloso. Porque había una cosa que Pablo tenía, y es que era sincero. Y todo el que es sincero, Dios va a hacer algo. ¿Para qué? Para ponerlo en donde debe estar. Y entonces, claro, la expresión de Saulo acá, hermano, es una de las expresiones más maravillosas que encontramos en la Biblia. Es: ¿qué quieres que yo haga? Y mientras nosotros no lleguemos ahí, a esa misma condición, seguiremos enfrentados con el Señor. Otro caso, que no es tan espectacular como el de Saulo, es del niño Samuel. Estaba dormido o a medio dormido, y entonces escuchó la voz del Señor y salió corriendo porque pensaba que era el sacerdote, ¿no? Y le dice: ¿qué quieres? ¿Para qué me llamaste? Y él le dice: yo no te he llamado, anda a acostarte. Y la siguiente vez, otra vez, y vuelve otra vez. Y hermanos, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Y por eso digo yo que el sincero, sí, el sincero no pasa desapercibido delante de Dios. Si es que esa sinceridad al final lo llevará ¿a dónde? Al camino correcto, a encontrarse a donde Dios lo quiere tener. Y entonces me sorprende la disposición al servicio de este niño, porque oía una voz que era que le decía: Samuel, Samuel. ¿Y el niño qué hacía? Se levantaba inmediatamente, iba a ver: ajá, ¿qué manda? Igual que los niños de hoy, ¿no? Terrible. Ahí lo voy a dejar. Y entonces la tercera vez, Samuel, y entonces va y le dice el sacerdote: yo no te he llamado, pero cuando volvás a escuchar la voz, entonces vas a decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Y hermanos, ese consejo que le dio el sacerdote a Samuel es el consejo que usted y yo debemos recibir hoy. Es dejar que el Señor hable y nosotros oír. Y la pregunta es: ¿y cómo nos habla? Aquí nos habla todos los días, a toda hora que usted quiera oírlo, aquí nos está hablando. Pero ¿qué pasa cuando usted está enfrentado con alguien? ¿Lo quiere oír? No, usted no quiere oírlo. No quiere oírlo, ¿por qué? Porque teme ¿de qué? De que le vaya a decir cosas que usted no quiere oír, que a usted no le gustan, que a usted lo ofenden.
Y es increíble cómo hay personas que cuando están enfrentados con alguien y van por la calle y vienen en la misma acera, se cambian para el otro lado. Hermano, eso no debería de pasar ni con las personas, mucho menos con Dios. El consejo es, pues, habla Jehová que tu siervo oye, es decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Y decir que tu siervo oye lo que significa es, estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Ahora vamos a Lucas, capítulo 1. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, ¿es esto lo mismo que dijo Samuel, sí o no? Sí, es lo mismo. ¿Qué hacía Samuel en el templo? Servir. Pero es lo que significa siervo. Siervo y sirviente. Y eso es lo que dice María. María dice: he aquí la sierva del Señor. Un siervo es aquel que está dispuesto a obedecer. Y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hermanos, la pregunta que debemos hacernos nosotros de manera constante es: ¿mi vida está acomodada a la palabra del Señor, sí o no? Es que mientras no se acomode con la palabra del Señor, es que no me he rendido, es decir, que yo persisto en mi enfrentamiento contra Dios. Es mi voluntad contra la voluntad de Dios. En otras palabras, estoy poniéndome en el lugar de Dios. Algunos piensan que pueden hacer lo que les da la gana y que no pasa nada, que tienen derecho. Usted tiene que entender que cuando deja de lado la palabra del Señor, usted está enfrentándose con Él, usted se está poniendo en el lugar de Él. De alguna manera, usted está volviéndose una especie de anticristo. Es ponerse en el lugar de Él, del Señor, del que manda, de aquel cuya voluntad es suprema, el que tiene toda la autoridad. Cuando usted se enfrenta con el Señor, usted le está diciendo: Señor, no me importa tu autoridad, mi autoridad es la que vale mi vida. Ese es el peor de los conflictos. Porque mientras usted persista en ese enfrentamiento,
simple y sencillamente usted seguirá estando destituido de la posibilidad de la vida eterna. Benditos ejemplos como el de Pablo, como el de Samuel, como el de María. Pero por supuesto, el ejemplo máximo es el de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todos. A lo largo de toda su vida, hermanos, esa es la diferencia entre la vida de Jesús y la suya y la mía y la de todo ser humano, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo enfrentado con el Padre. Nunca. Por eso Él, en sus discusiones con los que le rodeaban, amigos y enemigos, Él siempre dijo: yo no he dicho nada de mí mismo. Yo lo que digo es lo que el Padre me dice. Yo lo que hago es lo que el Padre me manda. Eso es lo que hago, eso es lo que digo. Cero enfrentamiento, total armonía con la voluntad de Dios. Al punto que estuvo dispuesto a ir hasta lo último. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Estando allá en el Getsemaní, gotas de sudor como sangre habían brotado de su frente. Después de esa agonía mental entre si seguía adelante con el plan del Padre o lo que podría haber sido su propio plan para escapar, dice verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, ¿iba a ser cómoda esa copa? Iba a ser la copa más amarga que jamás ser humano podría tomar. A veces nosotros no tenemos la comprensión que lo que el Señor Jesucristo iba a experimentar en la cruz es la ira. Es el desagrado divino por el pecado. Que en realidad Él no iba a experimentar la muerte que todos experimentamos. Iba a experimentar la muerte segunda. Y hermanos, por primera vez iba a separarse de su Padre. Por primera vez. No es que iba a enfrentarse con Él, no, porque eso no pasó nunca. Pero por primera vez se iba a separar. Y eso es lo que mata. Eso es lo que mató al Señor en la cruz. Por eso recuerden que ese grito angustioso en la cruz de Padre,
¿Por qué me has desamparado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es porque te has hecho cargo de la culpa de todos los pecadores del mundo. Esa es la respuesta. En otras palabras, el Padre se separa de Jesús porque por mi culpa, por la culpa suya, por la culpa de cada uno. Pero aún así el Señor dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Eso es rendirse. Eso es rendirse, hágase tu voluntad y no la mía. Y hermanos, a veces nosotros pensamos que sí, yo me voy a rendir cuando venga la enorme prueba, pero el problema es que si usted no se rinde en las cosas pequeñas, tampoco se va a rendir en las grandes. Porque esto va generando ¿qué? Va generando un hábito. Va desarrollando un carácter que no se rinde, que permite estar enfrentado, siendo víctima del autoengaño. Hermanos, si ya Dios le reveló que hay cosas que no se debe hacer, no las haga. Si usted es ignorante, esa es otra cosa. Pero muchos ¿qué? Miran el pecado como si fuera cualquier cosa, miran la desobediencia como si fuera cualquier cosa. Oiga lo siguiente, cuando usted hace eso, usted está diciendo: bueno, en verdad la autoridad de Dios no es total en mi vida. Hay cosas en las que yo todavía mando. Y nadie que pretenda ir al cielo puede ir en esa condición. Nosotros, igual que Pablo, debemos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a decir que devuelve los diezmos, guarda el sábado, no mientas, sea amable con tu prójimo, ora por tus enemigos, arregla tus problemas con las personas, pide perdón, perdónalos. Ayuda al necesitado. Esas son las respuestas de Dios a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Porque, hermanos, entramos en este camino de redención no para seguir iguales. Entramos en este camino de redención ¿para qué? Para ser restaurados, para llegar a ser como Jesús. Si nosotros hemos entrado acá con otra idea extraña, equivocada, algunos se vuelven, entran en y se convierten en cristianos para conseguir milagros y prosperidad y favores y quién sabe qué, por miedo. Hermano, olvídenlo, todos esos son motivos equivocados. El motivo correcto es que es el amor divino, es entender que Dios es maravilloso y que lo más grandioso para un ser humano es llegar a parecerse a Jesucristo. Y cuando entendemos eso, estaremos dispuestos a perderlo todo menos eso. Eso es lo que entendieron los hombres y mujeres valientes en el pasado, que estuvieron dispuestos ¿a qué? A perder la vida misma, pero no perder su relación con Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Y nosotros tenemos que vivir, ¿qué? Tenemos que por eso precisamente, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye, y el Señor le va a ir diciendo, cada día le va a ir diciendo, lo va a ir orientando en su palabra, lo va a ir impulsando, lo va a ir fortaleciendo, lo va a ir haciendo más parecido a Jesús, y usted ni se va a dar cuenta. Y qué bueno. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, verso 16 en adelante. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea que es abominable, son abominables. ¿Y cuál es la primera de la lista? La primera de la lista es los ojos altivos. Hay otras versiones que dicen los ojos altaneros, los ojos arrogantes. Hermano, esa es la manera de mirar del que está enfrentado con Dios. Es interesante cuando uno trabaja o ha trabajado en educación. A veces ocurre de que hay alumnos que se enfrentan con uno como profesor. Y es interesante, ¿por qué? Porque, claro, ellos saben de que si dicen algo o hacen algo más, se pueden meter en más problemas todavía. Y por eso tienen que verse limitados a descargarle una mirada de esas que se llaman como miradas que matan, ¿verdad? Ahora, los ojos altivos son esos ojos, esas miradas de enfrentamiento. ¿Que involucran qué? Involucran desprecio para comenzar. Involucran ojos altivos, lo que involucra es superioridad. Arrogancia. La actitud del ángel rebelde, la actitud de Nimrod, el espíritu de Babilonia, esos son los ojos altivos. Sí, aquí está escrito eso, pero a mí no me importa. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Ya sé que yo me tengo que vestir de un modo, pero yo me visto como quiero. Ya sé que Dios ha dicho que hay cosas que no debo comer. A mí me da igual, esto me gusta. Hermanos, ese es el espíritu de enfrentamiento. Su voluntad enfrentada con la voluntad de Dios. Miren, ahí están esos libros rojos allá atrás. ¿Cuántos los han leído? Y la pregunta es, ¿por qué no lo leen? Ahí están los detalles de la voluntad de Dios para que usted viva ¿cómo? Conforme a su voluntad. Pero
Lo que pasa es que hay cositas que yo todavía quiero conservar. Hermano, no haga eso. Mire, este planeta está llegando ¿a dónde? Está llegando casi a su final. ¿En qué momento Cristo va a aparecer? No lo sabemos. Pero todo lo que está pasando, mire, es increíble, ¿no? Todo lo que está pasando son como truenos, nubes negras. Usted sabe que cuando oye eso, sabe que va a llover. ¿En qué momento va a comenzar la lluvia? Usted no sabe. Así estamos ahora. Así estamos. ¿Y entonces qué debemos hacer? ¿Seguir igual? ¿O por fin vamos a rendirnos y a consagrar nuestras vidas? ¿O por fin vamos a tomar ¿qué? Un compromiso total con Dios? ¿O por fin vamos a dejar de oponernos de manera abierta o de manera suave a la voluntad de Dios? Porque algunos piensan que, bueno, así fuerte yo no me opongo, pero así suavecito, ahí hago mi voluntad. Romanos capítulo 2. Verso 4 y 5. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Paremos ahí. Mire, si en el momento en que yo decido enfrentarme con Dios me cayera un rayo y yo cayera muerto, ¿usted cree que pensáramos lo que pensamos? Pero aquí Pablo dice, ¿ve? Si es que ese rayo no nos cae y nos mata, ¿por qué? Por la benignidad de Dios. Por eso no nos mata. ¿Ve? Porque Dios es misericordioso, porque Dios no se complace en destruir, Él se complace en salvar. Y para poder ser salvo hay que arrepentirse, y arrepentirse significa estar dispuesto a cambiar, de estar enfrentado con Dios a estar sometido a Dios. Eso es arrepentimiento. Ya no me mando solo, ahora Dios me manda. Eso es arrepentimiento. Cualquier otra cosa distinta no es mentira, es falso. Arrepentimiento es rendición total, obediencia absoluta, respeto por la autoridad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y claro, Dios no nos manda el rayo para que nos mate inmediatamente por nuestro enfrentamiento con Él, porque es misericordioso y porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Verso 5 dice, mire con qué palabra comienza el verso. Comienza con la palabra pero. Y aquí
la experta en esto de las palabras de la hermana Marlene. Y pero es que es un adversativo, porque está diciendo la bondad, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, dice. Dios no te ha mandado lo que mereces. ¿Por qué? Porque Él es lindo, porque Él está esperando que te arrepintas, que dejes de estar enfrentado con Él. Pero, dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, que sigue enfrentado con Dios. ¿Qué haces? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y hermano, entonces aquí la pregunta es, ¿y usted qué es lo que está acumulando? ¿Ah? ¿Qué está acumulando? Aquí dice que claramente aquel que siga enfrentado con Dios, aquel que no se arrepienta, ¿qué está haciendo? Está acumulando ira, dice. Claro, ¿qué es lo que significa eso? Que el rayo no le cayó ahora, pero va a caer después. ¿No es lo que significa? Porque nadie puede escapar. Mire, el enemigo ha engañado y tiene engañado a un montón de gente, pensando que ellos pueden escapar. Nadie puede escapar, hermano. De la justicia divina nadie escapa. Nadie. Solo escapan los que se arrepienten. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos enfrentados o vamos a someternos? Vamos a hacer nuestras las palabras de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces el Señor le va a decir, primero, se arrepiente, está en la disposición de cambiar, y de ahí le voy a ir mostrando los detallitos. Primero las cosas gruesas, pero de ahí los detalles. Y precisamente la trampa en la que muchas veces podemos caer es la de aceptar las cosas gruesas, pero no renunciar a los detalles. Hermanos, el sometimiento al Señor tiene que ser total. Eso es total. Mire, el Señor no dice, no lo dice, usen zapatos café. No lo dice en ninguna parte. Pero, si lo dijera, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Ay, es que a mí los zapatos café no me gustan más los verdes. Uy, qué feo se le ven. Eso no le combina. Estoy haciendo una parábola. Porque el Señor nos ha dado reglas, consejos, ¿para qué? Para el vestido, para la dieta, para cómo conducir la vida, para las finanzas, para la educación de nuestros hijos, ¿para qué? Para la relación con los demás, para la obra misionera, para el servicio en la iglesia. Nos ha dado todos esos consejos. ¿Pero qué? Ya no tenemos el gran enfrentamiento.
pero tenemos los chiquitos. ¿Y hermanos? No hay opción, tienen que desaparecer. Nuestra vida puesta en total armonía con el Señor. Los 144,000. Los 144,000 son aquellos que estarán con vida cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Y qué? Se rindieron totalmente. Y por eso es que dice en el capítulo 14, son sin mancha delante del trono de Dios. Desecharon de su vida todo enfrentamiento, grande y pequeño. ¿Quiere estar ahí? Hermano, ese debe ser el anhelo más, el primer anhelo de su vida y de la mía. Estar ahí. Primera de Pedro, capítulo 5. Versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste ¿a quiénes? El soberbio es el de ojos altivos. El soberbio es el que prefiere estar enfrentado antes que rendirse. Es el soberbio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, hermanos, ¿a quién le gusta que lo humillen? Eso no es natural. Natural. Pero esto es lo que la Biblia dice: deben de estar enfrentados con Dios. Humíllense, dice, sométanse. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, recordemos, ¿qué quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo oye. Hágase con tu siervo según tu palabra. Y especialmente, hágase tu voluntad y no la mía. Que Dios haga una realidad de esto en nuestras vidas. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a cantar el himno 245.